tenemos ya a Inelia conectada, enlazada hasta California, ¿cierto? Sí, en Sacramento, California. Aquí estamos en la Ciudad de México. Y Ah, muy bien. muchísimas gracias, Inelia, por este tiempo y esta entrevista. Estoy segura de que mucha gente también va a agradecer esta entrevista en español. La piden, Sí, la piden mucho, entonces por eso es buena idea hacerla. sí. Voy a dar una pequeña introducción de Inelia para todas aquellas personas que no la conocen. Inelia es una persona cuya historia particular y habilidades psíquicas la convierten en alguien fuera de lo común. A diferencia de algunos de nosotros, Inelia no ha tenido encarnaciones previas, ni en este planeta ni en ningún otro lado. Ella sabe que está aquí como muchas otras personas para elevar la vibración de la Tierra. Ella recuerda su proceso antes de llegar a encarnar al cuerpo físico y desde muy niña tiene claro cuál es su misión aquí. Actualmente asiste a muchos a expandir la conciencia y a darnos cuenta de que somos seres infinitamente poderosos, capaces de manifestar la realidad que deseamos. Inelia nos aclara que las facultades que ella posee no son exclusivas únicamente de ella. Hace mucho énfasis en que todo ser humano es capaz de despertar sus facultades y así utilizar su máximo potencial. Inelia, ¿cuántas personas como tú crees que existan ahora en el planeta? Bueno, hay una diferencia en con respecto al haber llegado de la fuente, ¿no? Directamente para hacer este trabajo específico y después regresar a la fuente y no tener un camino de evolución en el planeta o en otro sitio. Y esto sería, yo diría que hay un par de mil de personas que están aquí en el planeta directamente así, ¿no? Am, Pueden ser más, pero los que se han dado cuenta y los que ya están conscientes de lo que son más o menos eso. Pero también hay muchas personas que han venido o han regresado al planeta que ya han terminado su trayectoria Evolutiva. Ajá. evolutivo en la experiencia tres-dimensional y que han regresado o a que han venido de otros sitios que son más sutiles, dimensiones que son más, um, ¿cómo se dice? Con mayor frecuencia vibratoria. Sí, una frecuencia más fina Ujú. que lo han hecho solamente para hacer este trabajo, ¿no? Para subir la vibración del colectivo ser humano. Claro. Y hay Sí. muchos seres de ese tipo aquí ahora, ¿cierto? Millones, Sí. millones. Y sé que los niños, muchos de los niños son ahora también seres de ese tipo. Sí. Y bueno, he escuchado que el proceso que vive actualmente la Tierra es, junto con la humanidad, es único en el universo. Nunca antes había ocurrido algo así. De eso no tengo información. Sé que es bastante especial, em, pero la verdad es que no tengo información de que es el único sitio que está sucediendo esto, o si ha sucedido antes o después, porque si lo ves de una forma fuera de tiempo-espacio, porque el tiempo lineal que nosotros tenemos una experiencia del tiempo que es lineal, Ujú. em, es posible que esté sucediendo todo a la vez, ¿no? En muchos otros lugares. Sí, pero la verdad es que no tengo esa información. No sé si esto es una experiencia única en el universo tiempo-espacio Ok. o no. No, la verdad es que no tengo esa información. Y por qué también he escuchado que para muchos seres fueran de otras galaxias, del espacio, por así decirlo, es muy importante este paso que está dando Gaia y la humanidad. ¿Por qué es tan importante para ellos? Porque les afecta directamente. Nosotros como seres humanos no somos físicamente, estamos hechos de material de la Tierra, ¿no? De tridimensional y también multidimensional, Ujú. ultradimensional. Pero básicamente la parte que es muy especial es que somos nuestra parte física, la dimensión física, nuestros cuerpos están hechos de material de la Tierra, ¿no? Del carbono, del agua que está aquí en la Tierra, que es parte de Gaia. O Gaia, ¿cómo se dice en castellano? Gaia, Gaia también, Gaia. Ay, sí. muy bien. Entonces,
esa parte, esa dimensión que nosotros somos seres también que hemos sido creados realmente, no somos naturales, no hemos evolucionado de una forma física natural en la Tierra. Somos como, ¿cómo se dice? Semillas de DNA de muchos sitios y de muchas dimensiones. Y ahora estamos llegando a ser nuestro propio ser. Ahora estamos llegando a un estado, por ejemplo, cuando un ser humano nace, es un bebé, después es infantil, después un niño, niña, y después un adulto, y ahí cuando llega a ser adulto, generalmente no siempre se pone a cargo de su vida, ¿no? Sí. Y nosotros como especie estamos en esa transición. Ok. Tenemos la opción de tomar cargo de nuestra vida, de nuestro medio ambiente y de nuestro planeta y ser los guardianes o los custodians, se dice en inglés, no sé cómo se dice en castellano, Custodios. Ajá. custodios del planeta. Y en eso estamos. Y ahora, ¿por qué es tan importante para las otras razas? Por dos razones. Porque una es que muchos de los seres que han encarnado aquí en la Tierra, que son de vibraciones más sutiles, al estar a la vez en el colectivo del ser humano de la Tierra y a la vez ser parte del otro colectivo de donde han venido, hacen que la transformación o la expansión que está sucediendo en el planeta y como seres humanos también pueda ser, ¿cómo se llama? Experimentada por ellos también. Esto, sí, experimentado por los otros seres también, sí. Ok. O sea que a la vez que nosotros evolucionamos, ellos de inmediato pasan al siguiente nivel. Claro, sí, Ah, sí, también excelente. evolucionan, sí. Excelente. Y bueno, sabemos que algunos seres, algunas entidades oscuras han roto la ley universal del libre albedrío. Ujú. ¿Qué ocurre cuando una ley universal como esta se rompe? Bueno, eso ha tenido un efecto muy positivo porque lo que sucedió fue que ellos querían tener un efecto artificial en mantener al colectivo del ser humano en una vibración muy baja, entonces la mayoría de los seres humanos no se despierten y no puedan tomar esa decisión ellos mismos, ¿no? Entonces así ellos tienen la capacidad de mantenerlos durmiendo y tenerlos como esclavos, continuar en esa realidad. Aquí no lo van a poder hacer en el planeta, pero se los pueden llevar a otro planeta, ¿no? Cuando ya no van a llegar naves espaciales si se los llevan. O alguna gente piensa que sí, es posible. No, yo digo que Sí. no digo que no, pero la forma natural que eso sucede es cuando una persona ya vive toda su vida aquí en el planeta y llega a su viejez y se muere naturalmente, no puede reencarnar en la Tierra, porque ya no puede tener una vida durmiendo aquí en la Tierra, porque la vibración va a ser demasiado alta, lo va a despertar. Claro. Entonces, si ellos quieren seguir esa trayectoria seguir en esa vida de dualidad, tienen que ir a otro sitio. Y entonces, lo que está sucediendo fue que ellos hicieron una forma de influencia artificial, manteniendo los medios de comunicación, el miedo, guerras, todas esas cosas que no son naturales de la Tierra. El miedo y la guerra no son naturales para los seres humanos. Por eso que los soldados siempre se rompen, ¿no? Ujú. Llegan malos de la cabeza, con problemas psicológicos, porque no es no una forma natural de vivir Claro. para el ser humano. Y, y al hacer eso, o al intentar hacer eso, pues abrieron la puerta a otra forma de influencia positiva. Y eso abrió las puertas para todos nuestros otros seres más sutiles entrar al planeta y ahora hay un beneficio que va a ser universal, porque va a llegar a otras dimensiones y a otros planetas en esta dimensión. Entonces siempre llega a un balance, ¿no? Claro. Sí, se compensa el mal Se con... compensa, sí, sí, Ah, excelente. Y sí. entonces ya percibes que el gobierno de la oscuridad, ¿cómo lo percibes? ¿Ya está en las últimas? Ya perdieron hace un año, ¿sabes? Al principio del 2011 ya habían perdido. Y era obvio que iba a suceder porque
la decisión del planeta, de Gaia y del el colectivo del ser humano, la mayoría, la decisión era tener una nueva experiencia de la realidad tridimensional, una nueva experiencia donde la persona puede manifestar, puede crear, tiene completo poder sobre su propia vida y su propio medio ambiente, ¿sabes? Claro. Sí, Y entonces esa fue la decisión y nada puede ir contra esa decisión. sí, ya es pura apariencia, ¿no? Ahora lo que, o sea, Sí, ya es no lo hay que poder. queda. No. Claro. Y ellos están ahora desesperados, por eso están tratando de comenzar guerras, y están tratando de comenzar un colapso de las finanzas, Ujú. ¿sabes? Están tratando de todas estas cosas para llegar, para mantener el miedo en el ser humano. Sí. Pero las masas ahora están diciendo, no, no estamos de acuerdo, Y no lo ¿sabes? están logrando. Es Ujú. increíble. Sí. Y bueno, en alguna entrevista, Inelia, mencionaste que tú tienes acceso a otras Inelias, por así decirlo, Ujú. en líneas paralelas a esta, Sí. y accedes a ellas como para obtener cierta sabiduría. Ujú. ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo podemos hacer nosotros esto? Sí, es muy fácil. Todas las personas lo pueden hacer. Y es básicamente un ejemplo, por ejemplo, que lo uso yo en el curso que tengo en mi página web, el curso de ascensión, que está traducido al español, pero tengo que grabarlo. Ok. Y la grabación ha sido complicada porque el sistema no ha estado funcionando, pero pronto estará en castellano. Es un ejercicio que se puede hacer, es muy fácil. Lo más fácil es pensar, ok, quiero tomar una decisión, ¿sabes? Ujú. Quiero saber si, por ejemplo, para el resto de mi vida, sigo en mi trabajo donde estoy ahora, o sigo un sueño que tenía cuando era más joven, o sigo teniendo ahora, o me dedico a otra cosa completamente distinta, ¿no? Ujú. Entonces, por ejemplo, puede ser, sigue siendo doctora, sigue siendo músico o sigue siendo, qué sé yo, jardinería. Ajá. ¿Sabes lo que sea, no? O full time, ¿cómo se dice full time? Tiempo completo. Tiempo completo, o madre o padre, ¿no? Ajá. Por Sí. ejemplo, siento ejemplos. Y decides, ok, yo quiero, y vas visitando al tú futuro o presente que tiene la más satisfacción, Ujú. está máximo de evolución Ok. y felicidad, Ok. haciendo cada una de esas cosas. Ok. ¿Eh? Entonces el padre o madre tiempo completo con más satisfacción, más evolución, más feliz. Y después visitas con esa persona y lo puedes hacer, por ejemplo, te imaginas un cuarto blanco, ¿no? Y de luz. Y hay dos sillas, te sientas en una y hay dos puertas. Y en la otra puerta se abre y entra el otro yo, ¿no? Y entonces se sienta en la silla y ahí puedes conversar con esa persona o esa persona te puede mandar imágenes o te puede dar información o a veces te puede invitar a entrar por la puerta que ellos han pasado, ¿no? Entonces te llevan de la mano y te llevan al otro sitio. Ok. Y, Y ahí puedes ver. Y después de haber visitado cada una de esas personas, tomas tu decisión. y Y ahí sí, tienes también información de cómo hacerlo. claro. Y estas personas, digamos, estos otros aspectos de nosotros, ¿están conscientes de que nosotros existimos en esta vida ahora? O sea, todas esas opciones de Marcias o de Inelias, ¿saben que existen las demás? Posiblemente la mayoría sí. Y hay muchos de ellos que seguramente te van a visitar también, Wow. porque a lo mejor toman la decisión de que quieren hacer algo que tú estás haciendo, ¿no? Ok. Qué O que bien. has hecho. Entonces, sí. Y no Sí. depende de que, por ejemplo, tú no tengas pasado. O sea, no tiene que ver con el pasado, No, no, sino... porque es algo que está, vamos a ver, el tiempo-espacio realmente no es lineal, ¿no?
Aunque nosotros tenemos una experiencia, la mayoría de las personas tienen una experiencia de evolución a través del tiempo lineal, Sí, también tienen una trayectoria que es del tiempo paralelo. sí, ¿Eh? Entonces, al salir del tiempo-espacio lineal, ya empiezas a jugar con las capacidades o habilidades de contactar los otros tiempo-espacios y puedes tener más información para tomar tus decisiones y también tener esas experiencias, ¿sabes? A lo mejor no quieres aprender a tocar el violín, pero quieres ver cómo funciona la persona que era muy apta a tocar el violín. Entonces vas y tienes esa experiencia en el otro tiempo, el línea-espacio, y ya no tienes que hacerlo en esta vida, porque claro, la tienes en la otra, ¿no? Tienes la satisfacción de haber hecho. claro. Y, y el tiempo-espacio, por ejemplo, también la gente puede visitar su tiempo-espacio futuro y pasado en esta línea del tiempo y en otras también. Y también tener la experiencia de vivir como el ser colectivo humano, tener la experiencia de todos los seres humanos que están vivos en este momento. Ok, eso te quería preguntar después, entonces eso está muy bien. Bueno, también, o sea, al mismo tiempo de que tenemos estas líneas paralelas, también sabemos que somos seres multidimensionales, o sea, que vivimos en múltiples dimensiones. Los científicos ahora dicen que son 11 dimensiones las que existen. ¿Realmente hay un número finito de dimensiones? No, Oh, es infinito. ah, ok. Lo que lo imita es nuestra capacidad de medirlo o de verlo Ujú, ok, como seres humanos, pero como si lo estamos mirando con nuestro cuerpo físico, las dimensiones van a ser muy limitadas, ¿no? claro. Incluso si lo miramos con con nuestros cuerpos sutiles, también va a ser bastante limitado, pero no hay límite a la cantidad de dimensiones. Y la verdad es que no son tan separadas unas de la otra, solo que todo existen a la misma, en el mismo tiempo-espacio, a la vez. Lo que pasa es que nosotros lo dividimos nuestra experiencia de los sentidos en capas para poder entenderlas mejor, ¿no? Ok. Por eso también dividimos el tiempo, porque son trocitos de experiencia que así podemos anal- tener la experiencia de eso en trocitos. Sí, más específico. Ujú. Y, por ejemplo, entonces todo, digamos, todos esos aspectos de nosotros en paralelo, hacia las líneas del tiempo, hacia el pasado, el futuro, la multidimensionalidad, todo eso en conjunto sería nuestro ser superior. Sí, nuestro ser superior está dividido también por capacidad de poder, de conciencia, ¿no? De poder tener esa experiencia. Por ejemplo, un ser que está durmiendo solamente piensa que su ser es su cuerpo, generalmente, ¿no? Piensan Claro, que su cuerpo es su ser. Después se dan cuenta que hay dos capas, que son ellos y son el cuerpo. sí, ¿Eh? Y que son, la verdad, que son dos seres distintos, pero a la vez son el mismo ser. claro, Después otra persona se da cuenta de que, oh, tengo un ser superior que me guía, que me ayuda, que ha estado ahí, es el mismo ser que ha estado en toda mi trayectoria evolutivo, ujú, es el mismo ser superior que ha estado conmigo. Y también cuando ves las vidas paralelas, es el mismo ser superior que tiene la experiencia de todas esas vidas paralelas. claro, Y después avanza, o no avanzas, pero te das cuenta en conciencia de que hay otro ser superior que es también toda la especie humana. sí, ¿Eh? Entonces, tú también eres ese ser superior de toda la especie humana claro, y eres todos los seres humanos. claro, Entonces, y ahí después, oh, y te das cuenta, pero también soy el planeta y todos los planetas. Y claro, después, pero si soy el universo. Y sí. después, oh, soy todos los universos que existen. Y después soy más que todos los universos que existen. Y soy también nada. Sí, sí, sí. Entonces es forma de percibir lo que podemos percibir como personas. Eso es solamente limitada por la capacidad de conciencia de cuánto podemos expander, se dice, Expandir. Ajá. expandir nuestra conciencia para llegar a recibir esa experiencia, ¿no? Sí.
porque a veces teóricamente es fácil decir, bueno, sí, yo soy todos los seres humanos en la Tierra, pero al momento de tener esa experiencia, en un momento de tener esa experiencia, un segundo de ser y recibir la experiencia de todos los seres humanos en la Tierra, la capacidad de sentir a veces es demasiado, ¿no? Es como un shock. Claro, Entonces ahí, nos tira afuera, ¿no? sí. Y nos separamos nuevamente de esa experiencia. Por eso es paso a paso, ¿no? Por eso es como Sí, paulatino. sí. Ok, sobre el 2012, Nelia, algunos dicen que justamente estas líneas del tiempo están acelerándose y están confluyendo en un mismo punto. Ujú, Algunos creen que este punto es el 21 de diciembre del 2012. ujú. ¿Esto es tú cómo lo percibes? ¿Es así? ¿Realmente el 21 de diciembre es un marco especial o...? Sí, es donde es como cuando vas en un avión, en un viaje, el avión tienes, ¿cómo se dice? Gasolina, no es gasolina, Sí, es, gasol, bueno, turbocina, pero es, sí, ajá, sí, tiene turbocina para llegar al sitio del destino, ¿no? Donde claro. va a llegar el esto. Pero hay un momento donde no puede regresar porque no tiene suficiente para regresar. Y solamente tiene suficiente fuel, como se dice, Combustible, ajá. combustible para llegar a su destino, Ok. ¿no? Y ese es el punto de no regreso. Eso Ah, es lo que es. No es que va a suceder algo espectacular, aunque como seres humanos tenemos una capacidad de creación tan fantástica que es posible que lo hagamos algo fantástico, ¿no? claro, claro. Para esa fecha. Es muy posible que lo hagamos, pero también al mismo tiempo el planeta nuestros seres superiores quieren que sea algo muy tranquilo, muy fácil para la mayoría de los seres. Ok. Sobre todo, sobre todo fácil para esas personas que están durmiendo todavía, ¿no? Que no sea un shock. Am, entonces, y sí, entonces, ¿cómo se ve en una forma, en la forma am, energética, vienen todos estos puntos que se van direccionando hacia a ese punto de no regreso, pero después siguen así, ¿sabes? Entonces no es como una visión que he visto que es todos los puntos llegan ahí y después se van así. Ah, ok. No se Pero convierte en una línea después. no, yo no veo una línea después. Ok. Personalmente yo no veo esa línea. Yo veo que van así y después siguen así. Y, Pero pero son, muchas, 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 ok. muchas, muchas, muchas. Para el colectivo del ser humano, eso es por individuos, ¿no? Y por todas las especies que ahora están parte de esta conexión, por lo que habíamos conversado antes, ¿no? Ya no somos solamente los seres humanos, sino que somos muchos seres de muchos planetas, muchas dimensiones que estamos en este juego, ¿no? Ujú. Y entonces por eso hay tantas líneas, pero como seres humanos veo dos. Una va así, diría, continúa en una línea de luz y de dualidad, ¿no? Sí. Luz y oscuridad, esclavitud, poder sobre otros o servicio para otros. Entonces toda esa dualidad continúa en otro sitio. Y nosotros que hemos tenido la decisión de tener otra experiencia, una experiencia de poder personal, de tener la capacidad de hacer nuestros propios medio ambiente y nuestra propia realidad, vamos por otro. Seguimos con Gaia, que Gaia ha decidido en esa línea y nosotros continuamos con Gaia en esa línea. Entonces sí, como especie humana, en esta línea del tiempo seguíamos así y después vamos a hacer así. Ahora como tiempos de línea de los seres humanos van muchos y llegan a ese punto y se dividen en dos. Ok. Y entonces, digamos que los seres humanos que todavía no se han decidido qué hacer, es casi, casi que tienen ese tiempo hasta el 21 de diciembre para Sí, decidirse. sí. Ok. Y si no lo deciden, otra persona va a decidir por ellos. Y si es así, pues hay solamente una decisión. Porque si tú das el poder a otra persona que decida por ti, Mm, pues vas a seguir en la dualidad. claro, de acuerdo.
Y esta separación que tú percibes, Inelia, digamos que, o sea, físicamente, ¿cómo vamos a percibir estas personas que no se quisieron ir por el camino de nuevo? ¿Vamos a seguir viéndolos o no? Sí, 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 totalmente. Es, por ejemplo, y ellos nos van a seguir viendo a nosotros igual también, pero realmente no nos ven. Es como, por ejemplo, ahora tú conoces, tienes gente que te conoce, incluso a lo mejor familia que te ha conocido toda tu vida, pero no te ve. Piensan que eres una persona completamente distinta y no te ven, aunque tú tratas de explicarle, mira, estos son mis intereses, esto es lo que yo sé, esto es lo que yo soy. Ellos ven a otra persona y Sí, te preguntan, oye, ¿cuándo te vas a casar en tener un bebé? Ni no sé. Entonces, ¿sabes? No te sí, ven, no te ven. Pero claro, nosotros los vemos a ellos y ellos te ven de una forma que están en agreement. ¿Cómo se dice agreement? De acuerdo, ¿no? de acuerdo, sí, Sí, ellos te ven de acuerdo a su propia realidad, claro, a esa realidad dormida. Así te exacto. ven ellos y te van a seguir viendo así. Y tú los vas a seguir viendo a ellos durmiendo Sí, y vas a seguir, ¿sabes? Pero después, cuando ellos ya vivan su vida natural y se mueran en su vejez, cuando no van a reencarnar aquí en ese estado, van a reencarnar en otro sitio claro, donde pueden seguir durmiendo. ok. Em, Ah, pero también está la posibilidad, si vamos la forma dramática como especie, sí, que se elimine parte de la de los seres población, humanos. Sí. sí, Pero el planeta no claro, quiere esa realidad. Está haciendo todo lo posible para que no suceda. Y por eso estamos aquí, ¿no? Por eso estamos haciendo este trabajo, para mantener esa decisión y llevarla a cabo. Que sea una transición fácil, más lenta, más gentil, más suave y que sea más bonita. claro. Así será, creo yo. Sí. Esperemos. Bueno, Inelia, algunos también mencionan que estos próximos meses, se ha dicho que marzo, abril, están particularmente movidos, Ujú. ¿no? ¿Qué percibes tú? Sí, energéticamente lo que sucede, lo que está sucediendo hace varios años es que ciertos meses, y ahora está acelerando, que cada vez es más rápido, cada ciertos meses hay un cambio energético, hay una aceleración energética. Y cuando sucede eso, miles de personas despiertan, Ok, ya que antes estaban durmiendo. Entonces, este mes energéticamente está muy alto, muy alto, y hay mucha actividad, están las cosas solares, está la energía, hay mucha energía. Entonces, muchas personas más están despertando, incluso personas que ni un millón de años hubiésemos imaginado. sí, Llegan y te dicen, mira, ¿me puedes decir sobre la reencarnación? Y tú quedas, sí, 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 ¿no? Entonces, eso es lo que está sucediendo. Y las personas que ya están despiertas lo sienten en sus cuerpos, a veces no pueden dormir o están procesando muchas cosas. Y nuestra responsabilidad como persona que está despierta es procesar el miedo nuestro y el miedo del colectivo humano. Y también reintegrar toda la humanidad, y, abrazar a toda la humanidad y llenarlo de dejar que la fuente, la energía de la fuente, a través nuestro llegue a esta realidad tridimensional y como que, ¿cómo se llama? Abrace a toda la sí. humanidad, todo el planeta, ¿no? Somos como conduits, ¿cómo se dice esto? Conductos. Conductos, sí, Ajá, somos conductos de esa energía. No usar nuestra energía propia, sino que dejar que la energía de la fuente llegue, de la conciencia, inteligencia divina, ¿no? Entre y llegue a esta tridimensional, la realidad esta. sí, esa es justo una pregunta que te quería hacer después. ¿Cómo podemos distinguir si estamos usando nuestra energía o la energía universal, ¿no? Divina. Em, Cuando usamos nuestra energía, si hacemos algún trabajo energético, nos cansamos. Mm, Cuando terminamos, quedamos, "Ugh, ya no puedo más", Ok, ¿no?
Y si eso sucede es porque estamos usando nuestra propia energía. Ahora, si estás usando la energía de la fuente, después de terminar un trabajo energético, estás lleno de energía. O tienes esa forma de estar cansado después de haber hecho mucho ejercicio físico, pero con mucha energía, Sí, sí, sí. ¿sabes? Que quedas, oh, qué bien, y quedas como satisfecha o satisfecho, y después llega, sí, ahora tengo que darme una siesta, y después despiertas totalmente ¿cómo se llama? Revitalizado. ¿Cómo se dice? Revitalizado. Revitalizada. Sí, Sí, es un eso. poco complicada. Sí. Ok, genial. Este, sobre la manifestación, Enelia, mucha gente pregunta cómo podemos, qué tips nos puedes dar para poder manifestar aquello que deseamos, ¿no? Tanto individual como colectivamente. Es muy fácil. Lo que tienes que hacer es básicamente decir, ok, yo quiero, dame un ejemplo, ¿qué quieres manifestar? Dame un ejemplo. No sé, quisiera dedicarme a la música, por ejemplo. Vale. Entonces, eso es una forma de creación. Em, para manifestar eh, una vida dedicada a la música, lo primero que yo haría es el ejercicio de ver a tu ser paralelo, Ujú. que ya es una persona dedicada a la música, ¿no? Que tiene todo el success, ¿cómo se dice? El Éxito, éxito, ajá. el éxito, satisfacción, totalmente evolucionada, totalmente feliz, dedicando su vida a la música y conversar con esa persona y visitarla regularmente, ¿no? Y convencer y recibir la información de ahí. Ahora, si quieres manifestar algo físico, ¿eh? Eso es lo primero que tienes que hacer cuando uno quiere una cosa física, sea un objeto o una persona, Ujú. es decir, ok, ¿por qué quiero esta cosa o persona? Generalmente es para hacerme feliz, Sí. ¿no? Entonces, ok, lo primero que tienes que hacer es llegar a esa vibración, imaginar que ya tienes a esa persona o ese objeto físico y llegar a esa felicidad, Ujú. sentir esa felicidad y después soltar, ya no tener ese apego a tener la parte física o a esa persona. Ok. Soltar esa necesidad de tenerlo para ser feliz. Y solamente tienes la energía de esa felicidad. Y ahí dejas que tu ser superior manifieste en tu vida lo más apropiado para llegar a esa felicidad. Claro. ¿Sabes? Sí. Ahora, a veces hay un apego tan fuerte que dicen, no, pero yo quiero esa pareja fantástica, o no, yo quiero esa casa perfecta. Claro. ¿Sabes? Que uno dice, bueno, entonces tienes que tener esa honestidad que dice, ok, lo que yo quiero es una satisfacción del ego, Exacto. ¿sabes? Una satisfacción o una satisfacción física Claro. de tener un romance, relaciones sexuales o lo que sea con esa persona. Entonces, ok, ya tienes esa honestidad, con esa honestidad diciendo, esto es lo que quiero y que realmente no es necesario no necesariamente me va a hacer feliz, ¿sabes? Lo que yo quiero es esta satisfacción del ego físico, de que quiero que una persona me ame, me quiera, o quiero tener esa satisfacción física y ser muy honesta o honesto en ese sentido, y ahí recién vas a poder manifestarlo, porque viene de esa honestidad. Claro. Que sí te puede hacer feliz, sí o no, pero no es sobre ser feliz, es sobre tener esa otra cosa, Claro. ¿sabes? Sí, Y ahí lo puedes manifestar y también puedes poner cláusulas ahí, "Oh, ok, tiene que ser una persona despierta, que me entienda, bla, 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 bla". Pero es para compartir una felicidad que ya tienes, claro. no es para que te haga feliz, ¿sabes? Claro, claro. Genial. Sí, sobre eso es lo que he escuchado mucho, que uno tiene que vivirlo como si ya lo tuvieras, por un Sí. lado, y entonces como que se acaba esa necesidad de Ujú. buscar. Y esto que acabas de decir de la honestidad me parece genial. Sí. Em, por otro lado, Inelia, la imaginación, ¿qué tanto poder tiene para manifestar? Eh, La imaginación.
Es extremadamente poderosa. Al imaginarte un sueño, cuando te imaginas las cosas, las vives y ahí puedes... Es uno de los poderes mágicos del ser humano, la imaginación. Y cuando juntas la imaginación con el cuerpo emocional, ahí está la creatividad Ok. de la parte de la manifestación. Es juntando las dos cosas. Tú tienes tu imaginación y el cuerpo emocional. Los unes y ¡wham! Puedes hacer lo que quieras en la tierra. Wow, Sí. increíble. Y bueno, sobre la manifestación a nivel colectivo, ¿cómo podemos tener más control sobre lo que creamos justamente a nivel colectivo y físicamente? Sí, lo mejor que puedes hacer es procesar tu miedo Ujú. y si vas a mi página web y ves herramientas, porque hay una banderita española, ¿no? Sí. Entonces clic ahí y sale todo en castellano. ¿Puedes decir tu página para quienes no la conocen? Es ascensión101.com. Ok. Hace, punto com. Sí, www.ascensión101.com. Perfecto. sí. Entonces ahí hay un clic que dice herramientas. Le haces ahí, das ahí y miras hacia abajo y ves, no sé cómo se llama en castellano, es un ejercicio para procesar el miedo, seguramente se llama en Sí. castellano. Y está el texto completo. Entonces tú lo puedes hacer leyéndolo Ujú. y lo vas haciendo mientras lo lees o lo puedes grabar Sí. y después lo escuchas con tu grabadora o tu MP3 y lo vas haciendo con los ojos cerrados y lo aprendes, lo aprendes a hacer. Y después lo vas haciendo con todas las cosas, tanto personales como colectivas, que te dan o te crean miedo o que Ujú. piensas que está creando miedo a otras personas. Y lo haces todos los días, no lo dejas de hacer. Y así tienes más control sobre lo que está sucediendo a nivel colectivo. Porque al procesar el miedo, estamos subiendo, elevando la vibración del colectivo del ser humano. Y al hacer eso, damos poder a más personas, despertamos a más personas. Ok. Y así las personas despiertas pueden tomar... Hola. Uy, se trabó. Bueno, ya regresamos entonces de un pequeñito descanso. Vamos a continuar. No te puedo ver todavía. A ver, déjame ver. Ahí estoy. ¿Ya me viste? Sí, ahora te veo. Muy bien. Perfecto. Bueno, otra pregunta, Enelia, sobre el trabajo colectivo. Algunos trabajadores de luz preguntan cómo, digamos que se está haciendo mucho trabajo de luz por todo el mundo y de Ujú, pronto, por un lado preguntan como qué tanto poder tenemos nosotros como trabajadores de luz sobre la realidad física, ujú. pues sobre todo eso, para manifestarse de manera física. O sea, qué tanto poder a la hora de unirnos con la colectividad Ujú. tenemos sobre la realidad física. Es la realidad es que es infinita. No hay límite a nuestro poder. Ahora los límites están puestos por nuestros propios sistemas de belief Creencias, systems, sí, de de creencias. creencias, sí, sistemas de creencia y nuestros programas, ¿no? Programas tanto genéticos como físicos, emocionales y mentales, Claro, que nos dicen no puedes hacer estas cosas. claro. Pero la realidad es que no tenemos límites. Podemos crear lo que vamos, lo que es. No hay límites de la imaginación. Y entre más seamos, más rápido se manifiesta, supongo. Sí, sí. Per- Mientras más se unen, más rápido se manifiesta, sí. Bien, estábamos hablando hace un momento sobre procesar los miedos. Ese es uno como de los ejercicios que más sugieres ahora, ¿no? Para elevar la frecuencia. Sí. ¿Algún otro, Enelia, algún otro tip para poder procesar? eh, Em, el de procesar, eso es lo que yo siempre, yo creo que es uno de los más poderosos, es lo que yo uso, que pienso que es el proceso más poderoso que podemos hacer, es procesar nuestros miedos.
La herramienta está ahí, lo puede usar cualquier persona, o puedes usar otro proceso que ya tienes, has aprendido en otro sitio para procesar algo, ¿no? Pero el miedo, ponernos ahí. Ok. Y después también hay otra cosa que podemos hacer, que esto es bastante nuevo, es el tener la intención de que nuestro ser superior encarne en nuestro cuerpo físico. ¿Mm? Que se una y se convierte en uno con nuestra personalidad, que es, si tenemos un ser superior, sería el ser inferior, supongo. Sí. El ser que tenemos conciencia de ser en esta realidad. Y el ser superior se convierten en uno. Y que el ser superior, esa energía del ser superior, entre a nuestro cuerpo físico, que nuestros átomos vibren en esa vibración, ¿no? Que sean el cuerpo físico que vibra a esa vibración. Sí. Entonces, traer esa energía y traerla al tres dimensional a través de nuestro cuerpo físico, no solo como energía que nosotros podemos enviar, sino que tanto en nuestra parte física que sea de esa vibración. Y esa es otra cosa que podemos hacer inmediatamente, tener esa intención y pedir, o decir, sí, por favor, entra y encarna y sé mi cuerpo físico, Ok. ¿sabes? Sí. Bueno, por otro lado, sobre las facultades extrasensoriales, Inelia, que tú has desarrollado a lo largo de tu vida, Ujú. mucha gente pregunta cómo podemos llegar a despertarlas. Sí, para mí ha sido al revés. Durante mi vida se han devolucionado, Sí. se han hecho menos. Ujú. Cuando recién llegué, cuando era pequeña, tenía muchas más capacidades de muchas cosas que ya en estos momentos ya no tengo tanto, ¿no? Y para desarrollar, primero que nada de nuevo, hay que subir nuestra vibración personal, ¿no? Entonces, tú lo haces para procesando el miedo. Em, y después, lo que haces es purificar tu cuerpo físico y emocional. Entonces también procesas los miedos físicos, los miedos emocionales y también puedes cambiar tu dieta, por ejemplo. Y lo más importante de todo es tener una práctica de meditación todos los días, de mínimo 20 minutos de una meditación en silencio. No si puedes hacer también puedes hacer meditaciones guiadas y todo ese tipo de cosas durante el día, pero por lo menos 20 minutos de una meditación en silencio. Y hay información en el internet de cómo hacerlas, ¿sabes? Haces Google meditación en silencio y vas a tener muchos métodos. Sí. Y lo haces por 20 minutos al día. Y sí, de poco a poco vas a comenzar a desarrollar tus capacidades. Y también hay cursos también y hay información de cómo desarrollar los sueños lúcidos, que son después puedes entrar al cuerpo astral, usar tu cuerpo astral. Hay información de cómo desarrollar la bilocación, de poder ver remotamente. Hay ejercicios cómo desarrollar tu capacidad telepática y todas esas cosas. Y hay que tener cuidado de no comenzar a estar obsesionados con las capacidades, ¿no? Porque las capacidades no son tan importantes o pueden ser, es como una droga a veces, ¿no? Sí. Que te agarra y te lleva a otro camino que nada que ver. Y Claro. después dices, pues mira, con mi mente yo puedo apagar la luz. Clink, y apagas la luz. Sí. Y otra persona te mira y dice, ¿y qué? Yo lo puedo apagar con mi dedo. ¡Ting! ¿Sabes? Claro. ¿Que para qué sirve? Exacto. Entonces tienes que desarrollar esa otra parte que es sí, tenemos muchos usos. Por ejemplo, nuestra forma natural de comunicación como seres es telepática. Y al ah, ¿cómo se llama? Switch off o Haber apagar, apagado. si haber Ah, apagado esa capacidad telepática, ahora tenemos los móviles, los celulares, el internet para poder comunicar
con los otros seres humanos, ¿no? Claro. Entonces hemos hecho máquinas para hacer lo que realmente podemos hacer naturalmente. Entonces, si llegamos a una capacidad nuevamente llegamos a esa capacidad de poder comunicarnos telepáticamente con todos los seres humanos de la Tierra y poder acceder a toda la información que cada persona tiene en un momento, pues ya no tenemos necesidad de los ordenadores, de los celulares, de los móviles, de nada de esas cosas, porque ya tenemos acceso natural a todo eso, a información y a otras personas. Y ahí también está el miedo de la persona que tiene cosas privadas, ¿no? En su mente, que no quiere que nadie los vea. Claro. Y eso es y ese es el miedo, por ejemplo, que las personas tienen que procesar. Porque la verdad es que no hay nada personal, no hay nada escondido, no hay secretos en el colectivo humano. No hay secretos en los records akasha, como se llaman. Acásicos, sí. Acásicos, ¿no? Claro. No hay secretos. Todos los seres humanos tienen acceso a todos los otros seres humanos y todos sus secretos. Entonces, la verdad es que no estamos solos, no somos una singularidad, eso es una ilusión. Y que las personas que continúan queriendo eso, pues son los que se desconectan del resto. Y entonces hay muchas personas que sí tienen capacidades telepáticas, todos los seres humanos lo tienen, pero no quieren reconocerlo. Claro. Porque todas las personas, yo estoy segura, tienen esa experiencia de piensan en una persona, tengo que llamar por teléfono a esa tal persona. Y ring, ring, suena el teléfono y está llamando a esa persona, ¿no? Sí, y cada vez más ahora, ¿no? Es muy Sí, evidente. sí. Bueno, Inele, ahora voy a pasar a una sección que tiene que ver con México en particular. Ujú. Quisiera preguntarte, México, bueno, seguro sabes, ¿no? Tiene una historia interesante. Aquí se han desarrollado algunas culturas como la maya, la tolteca, la azteca. Tenemos Sí. pirámides por todo el territorio. Entonces, quisiera preguntar cuál es la función de México, de este territorio y de su gente también, ¿no? Porque mucha de la sabiduría que tenían estas civilizaciones pues fue reprimida y ocultada. Mm, Y entonces, sí. ¿qué podemos hacer? O sea, primero que nada, ¿cuál es la función de México y su gente, ¿no? Porque no de por casualidad nos toca nacer en ciertos lugares. Sí. Las pirámides de México están activadas, están ya haciendo su trabajo. Okay. Hay dos partes, yo creo, al mirar la capacidad de México, una es que está durmiendo Sí. y que han tenido, se han usado, han mucho dinero, mucha inversión se ha usado para mantener el pueblo mexicano dormido, Sí. dormido, desatisfecho y oprimido. Okay. Mucho dinero, muchos recursos se han usado para mantener la población mexicana oprimida, ¿no? Entonces, al mirar esa parte, hay que ver que obviamente hay algo muy importante que están tratando de que no surja, ¿no? Claro, claro. Y y eso regresamos de nuevo al mismo círculo, es mirar y ver, ok, como pueblo, ¿qué es lo que podemos hacer? Y básicamente es lo mismo que como pueblo del mundo tenemos que hacer. Procesar nuestro miedo es elevar nuestra vibración personal. Y México es como el puente entre la civilización de los Estados Unidos, que es la monopoly, ¿no? De todo el mundo, y Sudamérica, que es donde están al mismo tiempo ha llegado la nueva energía en los Andes, en Chile y Perú, en Bolivia, todos esos sitios, Ecuador, hay centros energéticos muy fuertes también que están siendo despertados y son los nuevos centros Sí. de la Tierra. Y aquí está México, en el medio. Entonces, hay como una batalla de energía, ¿no? Que está tratando a la vez de mantenerlo oprimido y al mismo tiempo tiene un rol muy, em,
como guardia, ¿no? Okay. Guardianes de lo que es, guardianes de lo que está, guardianes de la tierra. Entonces, es como, de una forma, el Sudamérica no se ha podido ser completamente em, barrida por de energía, ¿no? O sea, por la energía de la oscuridad, porque está México ahí. Okay. No ha podido pasar Fluir. completamente Sí. eso, no ha podido fluir, aunque sí políticamente han hecho atrocidades en todo Sudamérica. La oscuridad ha venido de otra línea, porque no podían pasar por México, entraron directamente por Europa, España, por líneas energéticas directamente hacia Brasil. Y de Brasil trataron de entrar, pero ahí está la selva, ¿no? Entonces trataron de destruir la selva para poder entrar al resto de Sudamérica. Pero están los dos guardias, está México y está Brasil, Ah, que son las líneas que han tratado de entrar la oscuridad al resto de Sudamérica. Y en muchos niveles sí, y mucha gente va a decir, mira, estamos totalmente, somos esclavos totalmente de Estados Unidos o de Europa o lo que sea. En la forma, la capacidad o en forma cultural o social de ciudades, sí, eso es verdad, pero la mayoría de Sudamérica no está poblada, no hay gente. sí. La mayoría total todavía está en montañas, está en selvas, está natural, está todavía ahí, la energía todavía está pura en muchas partes de Sudamérica, ¿no? Claro. Entonces es importante y mantener hay una energía muy fuerte, tanto en México como en Brasil, de los guardias, ¿no? Estamos en la, Las ¿cómo se llama? primeras Front, filas. eso, en las primeras filas, Sí, sí, sí. que es fuerte, ¿no? Sí, sí, sí. Te llega todo el ¡bam! Te llegan todas las balas, te llegan todo eso, pero está ahí manteniéndose. Ok, entonces un poco nuestra función como guardias Brasil y México es pues, bueno, primero que nada me imagino seguir procesando nuestros miedos para seguir Sí, despertando más sí. gente Ujú. y que fluya de alguna manera mejor la energía, ¿no? Sí, y la energía guerrera, porque es esa energía del guerrero, ¿no? Sí, Hay que cambiar, porque la energía guerrera inmediatamente quiere luchar. sí. Entonces, la lucha ahora no es de pelear y hacer esto, sino que es mantenerse en ese centro y no importa lo que envíe el otro lugar, integrar toda esa energía, transformar toda esa energía que nos están enviando y mirar a la oscuridad a los ojos, porque a la oscuridad no le gusta que lo miren, por eso es oscura, porque no le gusta que lo ven, ¿no? Claro. Y al mirarlo, sin juzgar, solamente mirar, sin juzgar positivo, negativo ni nada, mirar y salir del lado, dejar que fuente llegue y entre a esos otros ojos. Eso es lo que necesitamos hacer. Esa entidad o cuerpo o pueblo o seres negativos y oscuros, ahí tienen una opción de decir, ok, yo quiero ser transformado en luz o no, ahora me voy, ¿sabes? Esas son las dos opciones que tienen. O te transformas en luz o te vas. Claro. ¿Sabes? Cambias tu vibración a una vibración más alta o te vas a otro sitio donde puedas seguir siendo una vibración baja, porque aquí no va a ser compatible esa vibración. Entonces le damos esa opción, ya no peleamos con ellos, sino que le damos esa opción. Y solamente al mirarles, sin juzgar, sin miedo, ya podemos darles esa opción. Y muchos toman la opción de subir su vibración y muchos otros se van porque no quieren tener esa vibración alta, no quieren. Para ellos no les gusta. Así que, o sea, quiere decir que la guerra que ahora está tan en boga en México del narcotráfico y este bombardeo de violencia a través de los medios es impresionante. Tiene que ver Sí, con eso. Igual es bajar la... absolutamente, sí. Completa y absolutamente. Entonces, Tiene que ver con eso.
recomiendas no ver las televisiones ni los medios de comunicación, ¿cierto? Ajá, sí. Sí. Y si una persona no puede dejar de verlo, pues cada vez que enciende la televisión y ve esas noticias, sentarse a procesar. Procesa todas las emociones que lleguen de miedo, de rabia, de frustración, de, ¿cómo se dice? Helplessness. ¿Cómo se dice? Em, sería como la idea de que no tienes ayuda, pues es que no sabría como Mm, alguna palabra. traducirle. Traducirle. Am, de no puede ayudarse a sí mismo, no puede ayudar a otros, ¿no? Esa sensación de no poder hacer nada, Sí, sí, ¿no? sí. Sí, Y procesar esa sensación, procesarla. ok. Sí, como de impotencia, de que no tienes. Impotencia, Ok, sí, sí. Procesar la impotencia. excelente. Sí. Em, bueno, ya mencionaste algunos lugares importantes energéticos, era parte de una pregunta que te iba a hacer. Además de California, que dices que, por ejemplo, ayuda como, es como un medio de comunicación energético para expandir, ¿no? Sí. Lo que sea que siembras ahí. México, ya dijiste, y Brasil funcionan como, como frentes, ¿no? Ujú. Como guardianes. ¿Y qué otros puntos localiza así en Latinoamérica podrías como localizar como muy energéticos? Mencionaste Perú, Colombia, Chile, Argentina. Sí. Am, en estos momentos, Sudamérica, la verdad es que está como, si miras el planeta de afuera y ves una luz muy grande en el planeta, es Sudamérica, Ok. ¿no? Que ha cambiado de diferentes sitios. También está África, que es ya una energía más antigua, una conexión de antigüedad, ¿no? O sea, es otra vibración, es otro rol que tiene, pero también ha sido un lugar que ha sido oprimido brutalmente, Sí, sí. brutalmente. Y ahí sí lo han arrastrado, ¿no? Han devastado todo el continente. Hay muy pocos puntitos que todavía siguen vivo con esa energía ancestral. En Europa hay muchos sitios también que están también muy oprimidos porque también están a punto de hacer wham, Ujú, de activarse claro. y están activándose también. Pero realmente, sí, cada sitio en el mundo, cada sitio que uno mira, hay sitios y hay líneas de energía y hay formas, lugares que están esclavizados energéticamente y que las personas pueden ir y librarles, ¿no? Sin juzgar, porque a veces lo que sucede cuando tú liberas un sitio, a veces no es bonito para el ser humano que está viviendo ahí, ¿sabes? Entonces es importante que los seres humanos que estén viviendo ahí hagan el trabajo, que lo liberen, que hagan esos ejercicios, porque, por ejemplo, se puede hacer un ejercicio energético en un sitio y después va a haber un volcán que explota, ¿sabes? Sí, O llega la lluvia y deja todo bajo agua y barro, porque la lluvia limpia, ¿no? sí. El agua limpia. Y entonces, y a veces eso no es muy bonito para las personas que están viviendo ahí, pero es lo que necesita el sitio energéticamente. Claro. Y no engancharse con ese drama, ¿no? Que a Sí, veces. Sí, sí. ok. Sí, es eso que habla sobre el paradigma de víctima y agresor, ¿no? O, Ujú. ya no identificarse como Con ninguno. con ninguno. Sí, o sea, no ver, por ejemplo, porque sí, somos como muy emocionales los seres humanos, entonces a veces Sí, vemos que suceden estas cosas, ¿no? Estas guerras en ciertos lugares y decimos, pobrecitos, y no sí, nos damos cuenta que los estamos perjudicando, ¿no? No sí, les... al pensar eso lo perjudicamos y no le damos la opción de salir de ese ciclo. Claro. Hace poco vi una foto de un bebé que parece que era prematuro, ¿no? Y le faltaba un brazo y la cabeza estaban cortados. Y una persona dijo que era una foto de una página web donde mostraban sacrificios humanos. ¿M? Y era un bebé recién nacido con su línea, ¿cómo se llama? Ubical o Su cordón umbilical, ajá. cordón umbilical todavía conectado y todo eso.
inmediatamente nosotros sentimos esa frustración, rabia y pena, ¿no? Y como seres humanos. Mi reacción y la que yo recomiendo es decirle a ese ser, al ser infinito que llegó a tener esa experiencia de ser sacrificado al nacer y todo ese dolor, que quería tener esa experiencia de dolor y sufrimiento al haber nacido así, después y también llevar ese sufrimiento todo a la tierra, que decirle, mira, tú ya no puedes tener esa experiencia aquí en nuestro planeta, tienes que ir a otro sitio, ¿sabes? Si quieres quedar aquí, si quieres reencarnar nuevamente en esta tierra, tienes que subir tu vibración y salir del ciclo víctima-agresor, porque eso ya no va a estar, ya no es compatible con nuestro planeta. Así que, y decirlo con mucha compasión, enviarle luz y amor y decir, ya no puedes tener esa experiencia aquí. Esa experiencia no la queremos en nuestro planeta. Claro. ¿Sabes? Y después mirar a las personas que lo hicieron, ¿sabes? Ese ritual o lo que sea, y decirles exactamente lo mismo. Que mira, tú ya no puedes tener esa experiencia de agresor y de ritualizar, por lo que sea, ¿no? De dormido y de agresor. Ya no puedes tener esa experiencia aquí en el planeta Tierra. Si quieres seguir teniendo esa experiencia, tienes que irte a otro sitio. Si quieres despertar y tener otra realidad con nosotros, estás bienvenido aquí. ¿Sabes? Pero hacerlo y mantener esa integridad y procesar todas las otras emociones o cosas que te puedas sentir con respecto a ese caso en particular, pero sin ya no tener ese de acuerdo de que esa persona es una víctima o ese de acuerdo de que esa persona es un agresor. No lo pueden hacer en este planeta, no es compatible con nuestra nueva realidad, no es compatible. Sí, además de que no hay nada que nos ocurra que no suceda sin nuestro consentimiento, ¿cierto? O sea, Exacto, sí. ok. Bueno, ya pasamos la hora, Inelia. ¿Te podría hacer unas tres preguntas Sí, más todavía? sí, por supuesto, sí. Perfecto. Bueno, tiene que ver, lo siguiente es con Gaia concretamente. Sé Ujú. que tú te has estado comunicando más ahora con ella, entonces quisiera saber qué dice, cómo está. Sí, hay una... Gaia no está herida. Ok, Gaia no está enojada. ok, Gaia es su propia energía, su propio ser, llena de compasión. También no tiene, y su compasión no es de mantener a todo el mundo así muy bonito todo, ¿no? Su compasión también es firme y no es, cuando ella toma una decisión es lo que va, ¿no? sí, Y, y entonces ella tiene un amor completo y absoluto por todos sus niños, que son nuestros cuerpos. Nuestros cuerpos físicos son sus niños. sí, ¿M? Y ella tiene mucho amor y compasión por esos cuerpos físicos que nosotros estamos usando. sí. Y, y a la vez nosotros podemos trabajar con ella en crear un ambiente físico en su planeta, que es la Tierra, que es totalmente supportive, ¿cómo se dice? Sí, Apoya a sus cuerpos físicos, al cuerpo físico, ok. que es precioso, que es un gozo, que donde el cuerpo físico pueda em, transportarse de un sitio a otro sin tener problemas, donde pueda em, cambiar su forma, em, ¿sabes? Donde sea totalmente fluido y apoyado Ujú, completa y absolutamente por el medio ambiente y por nosotros, porque nosotros realmente tenemos que reconectar con nuestro cuerpo, tenemos que ayudarle a procesar todas sus cosas, sus miedos y todas sus deshabilidades. Tenemos que reconectar y escuchar a nuestro cuerpo. Tanto como escuchamos que Gaia, tenemos que escuchar a sus bebés y sus hijos, que son nuestro cuerpo físico. claro. Em, Ahora, con respecto a la luna, Inelia, quería preguntarte,
algunos hablan de que la luna, bueno, sabemos que tiene poderosos efectos sobre nosotros. Ujú. Algunos dicen que la luna está manipulada y bueno, sus efectos no son muy positivos en nosotros. ¿Tú qué opinas? Sí, la Luna no es un satélite natural. Cuando yo he visto, y esto yo no tengo prueba, ¿eh? Ajá, Pero lo que yo he visto es que es algo artificial sí. que está creado de un material con inteligencia artificial, Ujú. em, que es vacía, dentro no es hueca, Es ¿no? hueca, sí. Sí, pero dentro tiene muchos compartidas. Es como imagínate si entras a un edificio muy grande con muchas habitaciones y, ¿sabes? Sí, Y la luna por dentro es así. sí, Las habitaciones son enormes, claro. pero y hay pasillos y yo creo que a lo mejor en el pasado fue el sitio donde los seres que comenzaron o que empezaron a poner semillas en la tierra, en la parte física, en una forma física, tenían su base ahí, Claro. seguramente, ¿no? Pero claro, ahora está sido usando se usa por muchos otros seres, hay muchos diferentes seres en la luna, por muchas razones diferente. Algunas son positivas, algunas son negativas, pero generalmente están ahí en la dualidad, ¿no? O positivo o negativo. Y en diferentes dimensiones. Yo creo que también tiene portales a otras dimensiones. La Tierra también, ¿no? Y nosotros como seres humanos también somos portales a muchas dimensiones. Pero la Luna sí. Si las personas quieren hacer una visión remota a la luna, tienen que tener cuidado porque tienen que procesar todos sus miedos con respecto a la luna. Y también hay capas de como donde el ser al estar mirando, llegando a la luna, se queda estancada ahí, ¿no? Y algunas son porque son tan bonitas, ¿no? Son, es la luna, siento la luz femenina y bla, 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 bla. Y esa es una capa. Sí, Entonces la persona se queda estancada ahí y no puede seguir. Entonces se le olvida porque iba a ver la luna. Y ya se le olvida, ¿no? Y está en esa energía tan preciosa. Y otras son, son horrorosas, ¿sabes? No puedo entrar ahí porque hay mucho miedo, hay mucho cosa yaki, yaki. Entonces, sí. no entran por eso. Pero si dejas que todas esas energías pasen a través tuyo y no se queden estancadas, puedes llegar a la luna y puedes mirar y lo que hay ahí, ¿no? Puedes ver lo que hay. Ok. Pero en general tú recomiendas como estar conectados a la luna. No, No, yo tampoco. no, no. Ok, genial. El sol sí, porque el sol es el puente energético donde yo, por ejemplo, recomiendo el sun gazing, Sí, que es el mirar el sol una hora después del amanecer o durante el amanecer, la primera hora del amanecer y la última hora antes de atardecer. el amanecer. Sí. Entonces, si miras el sol durante esos tiempos, no te daña los ojos. Sí, De hecho, te los mejora. Puedes empezar a ver mucho más bien. Y conectas directamente con la fuente de energía transdimensional. Y después hay muchos métodos y están descritos en el internet, mucho mejor de que yo lo pueda describir, ¿no? Y si lo haces, pues llegas a un momento de que ya no tienes que, por ejemplo, comer para tener energía y para mantener a tu cuerpo en una forma muy, muy sana. Lo puedes llevar directamente del sol. Y entonces sí, hace muchas cosas. Sana la depresión, sana problemas mentales, te ayuda a dormir. La forma física, wow, tiene unos efectos fantásticos. Y también al estar mirando el sol también te llega información directa del universo. claro. Esta actividad que está teniendo ahorita el sol muy notable es precisamente por por lo que está pasando en la Tierra, Sí. ¿sí? Sí, claro, porque no solamente la Tierra, es todo el sistema solar, ¿no? Que está viajando por el universo, ¿no? Y por la galaxia está viajando.
Ok, y pasa por estos sitios donde están llenos de trocitos de posibilidades ok, multidimensionales. ok. Así que sí. Genial, Inelia. Una última pregunta sobre la energía femenina. Ujú. ¿Qué función tiene en estos tiempos de transición? La energía femenina es básicamente energía, es chi, es poder, es el sol. El sol ha sido masculino hace muy poco en nuestra historia. Antes siempre era una diosa, ¿no? Ah, ok. Y esa energía es el chi de nuestro colectivo humano. Y después la estructura viene por el masculino. Entonces, si en tu ser tienes totalmente limpia la energía, el cuerpo para poder recibir toda la energía y ser esa energía en el colectivo humano, ser la energía, ser el chi, ser el poder. Y después tu parte masculina, que es el corazón, está totalmente sano y lo sanas y lo procesas y mantienes tu atención en el corazón, que es la estructura que conecta todas las otras partes del ser humano en una forma sana. Si los mantienen los dos muy sanos, pues muy bien. Eso es lo que hay que hacer, ¿no? Ok. Tienes todas las capacidades y todo lo que necesitas hacer. Y como sociedad también, las mujeres tomar ese poder y ser el poder y los hombres cambiar reactivar su zona del pecho, ¿no? Del corazón y sanar su estructura. Porque en estos momentos parte de lo que sucedió cuando queríamos tener una experiencia dual, de dualidad y patriarcal y de poder, abuso del poder, no tanto del poder, sino que abuso del poder, fue una cosa horrorosa fue que tuvimos que desconectar al hombre de su corazón, ¿no? Desconectarles y oprimir esa parte. Y ahora es un trabajo que podemos hacer como seres humanos, tanto sanar nuestra propia conexión ahí y ayudar a los hombres a sanar su conexión con su corazón para que su estructura esté pura y sana. Qué lindo. Bien, Inelia, pues muchísimas gracias. Creo que ahora ya terminamos la entrevista. Vale, pues supongo que la pondrás, la editarás. Pues quizá algo le voy a editar, pero no mucho. Yo creo que ya está casi. Este, Vale. Muy bien, entonces te sí. la paso cuando ya esté terminada Vale. y te agradezco muchísimo, muchísimo, muchísimo y te mando todo mi Sí, amor y el amor de mucha gente que está aquí y que te sigue. sí, muchas gracias, Marcia, por haber facilitado esta entrevista en castellano, porque como tú dices, no mucha gente lo quiere, Sí, pero tú tomaste las riendas y dijiste, venga, lo queremos, lo vamos a hacer. sí, 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 hacía Buen falta. espíritu, me encanta. Muy bien, Inelia. Pues te mando mucho amor, un abrazo y estamos en contacto. Yo te mando la entrevista cuando quede lista. Vale, pues muchas gracias. Adiós. Gracias, chao, chao.